¿Tiene su Biblia? Si la tiene, ábrala, y si no la tiene, prenda su Biblia. Muchos tenemos nuestra Biblia en nuestros dispositivos electrónicos, teléfonos, iPads, o tabletas o demás. Y abra su Biblia en el libro de Santiago, porque recuerda, estamos viendo este tema que le hemos puesto contrastes, y estamos viendo cómo Santiago nos habla de cómo vive realmente un cristiano. Y él hace unos contrastes maravillosos de lo que es la verdadera fe, de la fe falsa, lo que hace las pruebas y lo que son las tentaciones. Eso es maravilloso. Dios nos prueba porque quiere edificar nuestro carácter, pero cuando nosotros fallamos, caemos en las tentaciones y eso nos destruye. Entonces, hace un contraste maravilloso. Y esta mañana vamos a ver un contraste impresionante que él hace. Tiene que ver con la sabiduría. ¿Cómo vives con sabiduría? Y hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría que él llama la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría celestial, o la sabiduría terrenal, es decir, la sabiduría de la tierra. Es bien importante que todos nosotros sepamos algo. El apóstol Juan, por ejemplo, en su libro, en su primera carta, nos deja bien claros a todos los cristianos. Y es bien importante que todos como cristianos sepamos esto. El apóstol Juan escribe tanto su evangelio como sus cartas para que todos los creyentes estemos seguros de quién es Jesucristo y estemos seguros de nuestra salvación. Y por ejemplo, en primera de Juan 5, el verso 13, dice que este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y dice: estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que sigan creyendo en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces Juan dice: tienen que saber que son creyentes. Pero Santiago dice, además de saber que son creyentes, es necesario también, no nada más que sepan, o sea, tenemos que saber que somos salvos, pero él dice en el versículo 13 que vamos a leer del capítulo 3, ¿quién es sabio? O pregunta, ¿quién es sabio y quién es entendido entre ustedes? Que demuestre por sus obras. O sea, no solamente es saber que soy salvo, sino es demostrar que soy salvo. Entonces, yo conozco que soy salvo, bueno, y una de las maneras que voy a saber y que soy salvo es demostrando que soy salvo. ¿Y cómo voy a hacer eso? A través de vivir una vida sabia. Y aquí va a ser el contraste, y nos va a hablar y nos va a pisar los callos durísimo. De una vez se lo digo. Recuerde, Santiago es bien directo y nos va a pisar los callos y nos va a ver cosas que tal vez estamos haciendo y que estamos demostrando con ello que no estamos viviendo de acuerdo a la sabiduría que viene de Dios. Así es que lo que Santiago está diciendo aquí en este verso, vamos a leer Santiago capítulo 3 y vamos a leer estos primeros, el verso 13 en adelante. Dice así Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante buenas obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Fíjese, ¿de dónde vienen esas buenas obras y esa vida, esos hechos? Dice, de la sabiduría. Dice, pero si usted tiene envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es la terrenal, puramente humana y ¿qué? Y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen paz. Lo que Santiago está diciendo aquí es que con el tipo de vida que vives, vas a demostrar qué tipo de sabiduría utilizas en tu vida. ¿Escuchaste? Lo que Santiago va a decir es, de acuerdo al tipo de vida que estás viviendo, te voy a demostrar y te voy a decir qué tipo de sabiduría estás aplicando
a tu vida. ¿Ok? Así es que tu estilo de vida va a demostrar si tienes o no la sabiduría de Dios. ¿Y cómo lo puedes saber? Bueno, Santiago va a contrastar la sabiduría celestial con la sabiduría terrenal. Contrasta la sabiduría que viene de lo alto con la sabiduría de aquí, de la tierra. Así es que la sabiduría lo que va a hacer es que te hace vivir permanentemente con una conciencia de la presencia de Dios en tu vida. Es lo que hace la sabiduría. Recuerden, Dios quiere que nosotros seamos sabios. ¿Cómo lo sabemos? Porque escribió todo un libro, nos dejó todo un libro para que aprendamos sabiduría. ¿Qué libro es ese? El libro de Proverbios. Y el Proverbios dice, capítulo 1, verso 7, que es la clave de todo el libro de Proverbios, es, ¿cuál es? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es decir, el temor de Dios no es que tengo miedo, ¿qué me va a hacer Dios hoy? Me va a caer un rayo porque dije una mala palabra. Eso no es el temor de Dios. El temor de Dios es la reverencia a su nombre, la conciencia de que Dios está conmigo viendo todo lo que estoy haciendo. Me ha tocado llegar a reuniones donde cuando entro hay algunos hermanos ahí y que están tomando una cerveza y de repente esconden la cerveza o digo, ¿por qué lo hace? A lo mejor yo voy a decir, Señor, que les caiga un rayo. No, es simplemente lo que represento, tal vez, ¿no? Represento a un hombre de Dios o al pastor de la iglesia y es la reverencia, porque le dicen el reverendo, ¿verdad? Y escucha, no tienes que tener temor de mí. Tenle temor a Dios. Yo no puedo hacer nada, decir nada, y mi juicio no vale para nada. Pero el de Dios es el importante. Ese es el temor que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida. La conciencia de que Dios está presente en todo momento y está viendo lo que estamos haciendo, conoce lo que estamos pensando y todo eso lo sabe el Señor. Y cuando tenemos esa conciencia, vamos a vivir en ese temor reverente a Dios. Así es que la sabiduría, por ejemplo, en el libro de Proverbios la caracteriza como una persona. Uno de los pasajes que me aprendí de memoria desde hace mucho tiempo fue Proverbios 1. Creo que a partir de memoria me lo sé, que ni sé de qué dirección está. Pero creo que es Proverbios 1:20, donde dice, la sabiduría alza su voz en las calles. La proclama en medio de las plazas y dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo simples van a amar la simpleza y los burladores van a desear el burlarse? Vuélvanse a mi reprensión y yo voy a derramar mi espíritu sobre ustedes. Pero cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Entonces tú me vas a llamar cuando venga sobre ti la calamidad, cuando sobre tu vida llegue destrucción y no me acuerdo la otra palabra. Entonces me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás, porque desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Serás hastiado de tus propios consejos. Y luego dice, porque la vida de los necios te va a destruir, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¡Wow! ¡Qué pasaje tan tremendo! La sabiduría está hablando, nos habla y nos habla y nos habla y nos habla y clama y nos dice, escúchame y arrepiéntete, vuélvete a mí, yo voy a derramar mi espíritu sobre ti. Y si tú vives de acuerdo a la sabiduría, vas a vivir tranquilamente, vas a habitar con paz y no te vas a tener que preocupar de la vida. Pero nosotros, como utilizamos la sabiduría del mundo, estamos todo el tiempo ansiosos, enfermos. No me vaya a malinterpretar de que si estoy enfermo es que eso no estoy diciendo, pero la misma ansiedad, la preocupación, todas esas cosas que vienen por la falta de sabiduría que estoy aplicando en mi vida, entonces estoy viviendo de esa manera. Así es que la sabiduría es más que solamente una filosofía o un conjunto de ideas. La sabiduría es cómo aplicar el conocimiento de la palabra de Dios en mi vida diaria. Es ponerle es ponerle pies al conocimiento.
Si no, nada más me lleno una cabezota de información y salgo de aquí todos los domingos con una cabezota. Que apenas puedo caminar. Porque todo lo que dijo el pastor, pero si no le pongo pies a todo lo que dijo el pastor, eso no es sabiduría. No es actuar con sabiduría. Así que vamos a ver lo que dice, cómo hace esta comparación nuestro hermano Santiago. La sabiduría terrenal. Acá leímos los versos 3, del 13 al 16. Y Santiago comienza diciendo: si eres sabio y si eres entendido, lo vas a demostrar con tus hechos en humildad, no con tus palabras en presunción. ¿Escuchaste? Lo vas a demostrar con tus hechos en humildad, no con tus palabras en presunción. No podemos decir: yo soy bien espiritual, pero vives de una manera que no demuestras absolutamente nada cómo eres espiritual. Y entonces, ¿cuáles son los síntomas? En primer lugar, nos da una lista de síntomas de la sabiduría que es terrenal. Si tú estás viviendo con estos síntomas en tu vida, déjame decirte que estás aplicando la sabiduría terrenal a tu vida. ¿Cuáles son los síntomas? En primer lugar, habla de envidias amargas. ¡Ay, hijo! Envidias amargas. Los celos hacen a una persona amarga. ¿Qué es esto de envidias amargas? Bueno, es el malestar que causa que lo que otra persona tiene o hace o logra, y yo me siento mal porque otra persona lo hace y yo no lo tengo y yo no lo hago. Escucha, aquí, mire, me está saliendo sangre en una uñita. ¿Por qué? Porque todos anhelamos lo mejor para nuestra vida, y cuando alguien más lo tiene, empezamos a sentir esos celos y esa amargura de por qué yo no. Pero escuche, lo maravilloso es que ahora yo tengo la sabiduría de Dios, tengo el poder de Dios en mi vida, que es el Espíritu Santo, el conocimiento de su palabra, y ahora puedo decir: gloria a Dios por el hermano, por la persona que ha logrado esto, y alegrarme por él. Pero si no puedo hacer eso, porque nuestra naturaleza humana están los celos y la envidia y la amargura. Esa es nuestra naturaleza humana, pero el Espíritu Santo que ahora reside en nosotros, como hijos de Dios, nos da el control de esas emociones, de las envidias amargas, y de la segunda, no solamente es la envidia amarga, las rivalidades en el corazón. Esta palabra rivalidad se refiere a la ambición con motivos personales. Tengo ambición para mí nada más. Donde el que está en el trono soy yo. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Hasta los grandes líderes en la palabra de Dios han sufrido de esto. ¿Se acuerdan de Moisés, que Dios le dijo: voy a derramar mi espíritu sobre 70 ancianos para que te ayuden? Y entonces de pronto el Espíritu Santo vino sobre 70 y comenzaron a profetizar, pero 2 de los 70 no estaban en el mismo lugar, andaban por otro lado, y Josué, que andaba por allá, los escuchó profetizar y corre con Moisés y dice: Moisés, por allá hay 2 que están profetizando, ¿quieres que los calle? ¿Tú tienes celos por mí?, le preguntó Moisés a Josué. ¿Tú tienes celos por mí, Josué? Si Dios ha derramado su espíritu sobre aquellos 2 que andan por allá, ¿a ti qué? O Pedro, que iba con el Señor Jesús en la playa, ¿no? Con él. Y Pedro: ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Pedro: ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Pedro: ¿estás seguro que me amas? Señor, ya tú lo sabes todo, Señor. ¿Qué quieres que te diga? Ok, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y de repente ve que viene Juan siguiéndolo, y voltea a Pedro y le dice: Señor, ¿y este qué? Pedro, ¿a ti qué te interesa lo que yo voy a hacer con él? Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué? ¿A ti qué? Siempre andamos celosos de otras personas, siempre tenemos rivalidades de otras personas. Escuche, no deje que la naturaleza humana domine sus actitudes y sus hechos. Con el Espíritu Santo que viene de Dios, usted tiene poder para vencer esos sentimientos. Así es que Santiago les dice: si hay en esto en sus corazones, dejen de presumir y de aparentar que son sabios y espirituales. No lo son, al contrario. Ahí dice el verso 16: ahí hay maldad y confusión. Si hay eso en tu vida, hay maldad
y confusión. Así que no dejes que el engaño del orgullo te mantenga prisionero de la envidia o la rivalidad. Entonces, ¿cuál es la solución para este problema? Bueno, Santiago la va a dar un poquito más adelante, pero después también nos habla, no solamente nos habla de los síntomas, sino que también nos habla del origen, de dónde vienen estos sentimientos y estas emociones de rivalidad y de envidia y todas estas cosas. Bueno, el verso 15 dice, esta no es la sabiduría que desciende del cielo, sino es la terrenal, es decir, este tipo de actitudes descienden en la sabiduría que aplicamos en nuestra vida, y la sabiduría que estamos aplicando en nuestra vida no es la que viene de lo alto, sino es la terrenal. Y esta sabiduría es de este mundo. Esta sabiduría es la que controla nuestros sentimientos y nuestras emociones. Esta sabiduría es la que no quiere glorificar a Dios, sino es la sabiduría que se quiere glorificar a sí misma. Es la que quiere dar satisfacción a mi yo, quiere dar satisfacción a mi carne, quiere dar satisfacción a mi ego. Todo es yo, y me convierto en el rey del yo. Porque todo es lo que pasa, todo lo quiero para mí, no puedo estar tranquilo de que otra persona tenga un carro mejor que el mío. ¿Vieron la foto que saqué de un carro, un Porsche? Que decía, este es mi carro, el que está atrás del gris que está atrás del Porsche. Y me dio risa porque me iba saliendo de ahí, del estacionamiento, vi un carro, un Porsche ahí negro, y atrás del Porsche estaba mi carro. Entonces dije, voy a tomar una foto. Y digo, no que lo envidia, ¿ya? Si tuviera un Porsche, qué maravilloso, pero no lo tengo. Pero yo estoy bien agradecido por mi carrito, así es que me lleva a todas partes y no gasta mucha gasolina. Así es que, pero si yo no puedo estar tranquilo por todas las cosas que no tengo, vendría con unas ojerotas, con una cara largota, por todo lo que no tengo. En cambio, puedo venir aquí después de que dormí bien tranquilo, me levanté contento porque estoy agradecido con lo que Dios me ha dado y con lo que yo tengo. Y cuando vivimos de esa manera, quiere decir que estamos viviendo ahora sí con la sabiduría que viene del cielo, no es la terrenal. La sabiduría terrenal es la sabiduría que se domina por los sentimientos, por las emociones. Es lo que domina esa sabiduría terrenal, es el origen, esa sabiduría es terrenal y se manifiesta por el control de las emociones sobre nuestra vida. Así es que tenemos, los profesores en las universidades, ¿verdad? Hasta ya tenemos un buen pretexto, nos dicen, bueno, no es necesariamente creer un Dios, todos venimos de la evolución. Entonces ya lo enseñan como un hecho de que todos venimos de la evolución, y entonces descartan la creación. Entonces, esa sabiduría que recibimos en las universidades, estamos llenos de gentes educadas, pero que son insensatos. Porque no es la sabiduría de Dios, es la sabiduría humana, es la sabiduría terrenal, cuando nosotros sabemos que Dios es el creador de todas las cosas y que Dios ha establecido sus principios y que podemos vivir y confiar bajo esos principios, y nuestras vidas vamos a poder tener paz, ser felices, estar completos. Todas las cosas las podemos tener en los preceptos del Señor. No solamente su origen es terrenal, también dice que es sensual. Y es muy interesante esta palabra que utiliza. La versión Reina Valera dice que es animal. El griego, curiosamente, es la palabra psíquico. Psíquico. Y esto tiene que ver con el aliento, el respirar. Y habla del hombre natural. Habla como 1 Corintios 2:14, esta misma palabra psíquico se traduce como, mas el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Entonces habla de un hombre natural, habla de una persona en su condición natural, y se refiere a la parte natural del hombre. Entonces, y sobre todo a sus deseos corruptos, como la lujuria, los deseos de la carne, y todo eso tiene que ver con los sentidos, y entonces nuestros sentidos son los que validan nuestras acciones. Es decir, si se siente bien, hazlo, ¿no? Si se siente bien, no importa, o sea, si estás enamorado de una mujer casado y te sientes bien, hazlo. ¿Por qué? Recuerden, todo es el yo, el rey del yo-yo. Es para mí, es lo que yo siento. Yo voy a determinar que yo digo que es verdad. Yo vivo mi vida como yo creo.
Yo creo en Dios a mi manera. Yo hago esto porque a mí me gusta. Todo es yo. ¿Y dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está Dios dice? ¿Dónde está ese Dios dice, esa autoridad sobre tu vida, esa sabiduría que viene del cielo? Entonces no solamente es sensual, también es diabólica. Este tipo de sabiduría, que es la terrenal, la sabiduría del hombre, la sabiduría del hombre natural, dice que es diabólica. En el huerto del Edén, Satanás engañó a Adán y a Eva, y con esa sabiduría diabólica y sensual, vio que era un fruto agradable a la vista, que era bueno para alcanzar sabiduría. Todo era sensual. Vista, sentidos, orgullo. Tomó y comió de él. Este tipo de sabiduría es la que la gente utiliza para vivir sus vidas siendo engañados por Satanás. Y mucha gente va a que le lean la mano, las líneas de la mano. ¿Qué dice mi línea de la mano? ¿Cuánto tiempo voy a vivir? ¿Cuántos hijos voy a tener? Ahí estoy leyendo la mano. Otros que me lean los asientos del café. ¿Qué dice? Ahí van con otros que me lean. Vamos a leer los horóscopos. Vamos a consultar a no sé quién, al grupo mayor. Regresó mi esposo pidiéndome perdón. La gente está buscando significado, propósito para su vida y buscándolo en todas estas cosas. Escucha, en lugar de leer la mano, en lugar de leer el café, en lugar de leer las cartas, en lugar de leer todas las estrellas, ¿por qué no mejor es la Biblia? Esa es la palabra de Dios, esto es lo que tiene para ti. Pero este tipo de sabiduría es la que entonces la gente utiliza. ¿Y cuáles son los frutos? Bueno, ya vemos ahí todos los frutos de lo que sucede con este tipo de sabiduría, esa envidia, esa rivalidad, esa falta de paz, esa amargura, todas estas cosas. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, dicen que una vez un señor fue a comprar una motosierra y salió con su motosierra del Home Depot. Yo no sé de dónde la compró, pero ahí fue con su motosierra. Y después de unas cuantas horas regresó y dijo: esta motosierra no sirve. Y el señor el que atendía ahí le dijo: a ver, préstame la motosierra. Y el señor dice: ¿y eso qué es? ¿Cómo que la había agarrado de hacha? Escuche, cuando usted tiene la palabra de Dios y no la pone por práctica, tiene una motosierra que está usando como hacha en su vida. ¿Y por qué vive angustiado? ¿Y por qué vive sin paz? ¿Y por qué vive con tanto problema? ¿Y por qué vive sin poder disfrutar la vida plena? Porque aquí están los principios de Dios, los conoce, pero no los pone por práctica. Así de simple. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa sabiduría? Bueno, la envidia y la rivalidad ya lo vimos. Escucha, la envidia y la rivalidad te van a controlar a ti. Tú no la puedes controlar si aplicas la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal te va a controlar, todas estas emociones te van a controlar. Escucha, mira lo que dice el capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Tienes pleito, tienes guerras, tienes conflictos con alguna persona? ¿Estás enojado con tu papá, con tu mamá, con tu tío, con tu hermano, con tu vecino? ¿De dónde vienen esas guerras y esos conflictos? ¿No son de tus pasiones que combaten en tus miembros? Dice: desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. Y luego no tienen porque no piden. Así dijo una vez un pastor en una reunión de mujeres solteras. Dijo: hermanas, ustedes no tienen porque no piden. Y cuando piden mal para gastar en sus deleites. Porque andan pidiendo por Tom Cruise y por todos esos. Y cuando piden, no reciben porque piden mal, con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Fíjense cómo la sabiduría terrenal
engaña de una manera terrible. Porque la sabiduría terrenal usa la oración. Es que yo estoy orando y no pasa nada. Porque ¿estás orando para qué? Para cumplir tus propios deseos, y estás siendo engañado. Y es lo que está diciendo. No digas que si eres sabio y entendido, que tus hechos lo demuestren, no tus palabras. No presumes de que soy bien espiritual, pero solamente estás pidiendo para tus deseos egoístas. Por eso no tienes, por eso riñes, por eso tienes por eso estás viviendo con esa amargura, con esos celos, con esas rivalidades, con todos estos pleitos que está hablando aquí en el capítulo 4. No solamente eso, no solamente el resultado es la envidia, sino fíjese cómo dice también aquí: oh, gente adúltera. Ya ve que Santiago es un pastor muy claro y muy duro. Y simplemente dice así: almas adúlteras, ¿que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces lo que hace aquí Santiago es decir, el resultado de que tú vivas con esa vida aplicando la sabiduría terrenal, no solamente la envidia y la rivalidad, te estás haciendo amigo del mundo. Te estás convirtiendo en un amigo del mundo. Coincides más con tus ideas, con las del mundo, que con los preceptos de Dios. Y no solamente eso, sino que también eres un enemigo de Dios. Así es que aquí viene Santiago de una forma franca y clara, y le dice adúltero. Te voy a decir una cosita, hermano. ¿Sabes por qué estás viviendo así, con aflicción y con envidia, con amargura y con rivalidad? Porque eres un adúltero. ¡Zócalo! ¿Cómo que soy un adúltero? Dice: sí, que no sabes que Dios te anhela celosamente. Dios te anhela celosamente, y tú estás aplicando la sabiduría del mundo, cuando Él quiere que apliques la sabiduría de Dios. Es que ahora Santiago no solamente hace el diagnóstico, sino que también te da la prescripción. ¿Qué tienes que hacer? Dice: ¿o creen que la Escritura dice en vano, verso 5 del capítulo 4, que Dios los ama celosamente, al Espíritu que hizo morar en nosotros, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia? Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. Así es que sométanse a Dios, resistan al diablo, Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Entonces aquí nos da el remedio. Ya que Dios nos anhela celosamente y Él no está dispuesto a perdernos, Dios no está dispuesto a perderte. A lo mejor nosotros hemos sido engañados, como Eva fue engañada, como Adán fue engañada, y hemos aplicado la sabiduría terrenal y hemos caído en esa seducción, y ahora estamos en una situación terrible. Pero dice la palabra de Dios: Dios te anhela celosamente. Dios te está buscando y te da el remedio y te dice: sé humilde, es decir, reconoce que has actuado de acuerdo a tu propia sabiduría y no de acuerdo a la sabiduría de Dios. No solamente eso, dice: sométete a Dios y resiste al diablo. Toda esta frase tiene que ser completa. Sométete a Dios y resiste al diablo. Muchas veces solamente nos enfocamos en una: sométete a Dios, y la otra, resístele al diablo. Pero toda esta frase debe de ser completa. Sométete a Dios y resístele al diablo. Escucha, ¿te acuerdas cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto? El Señor Jesucristo también el diablo vino y trató de seducirlo, igual con la sensualidad. Y le dijo: ¿tienes hambre? Satisface el hambre es una necesidad legítima. Satisface tu deseo de comer algo después de 40 días de no comer. Es totalmente legítimo que tomes pan. Entonces usa lo que Dios te dio para decirle a esta piedra que se convierta en pan. Dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿De dónde sacó el Señor Jesús eso? De la Biblia. Pero fíjense cómo es el diablo, que después vino y le dijo, lo llevó a la parte más alta del templo y le dijo: aviéntate, haz un espectáculo. A la gente le gusta el show. Haz un espectáculo, porque ¿sabes qué? La Biblia dice: a sus ángeles mandará acerca de ti. Te digo, este es el Salmo 91, velo. A sus ángeles mandará acerca de ti para que no tropiece tu pie en piedra. Hasta el diablo, hasta con la Biblia te va a querer engañar. Pero como el Señor Jesús sabe la palabra y la conoce y la aplica, dijo:
también la palabra dice, no vas a tentar al Señor tu Dios. Ah, ¿no? Bueno, ¿qué te gusta? La riqueza, el placer, el poder. ¿Qué te gustan las mujeres? ¿Qué te gusta? Y lo llevó a un lugar donde vio toda la riqueza y el placer del mundo y le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. El Señor Jesús le dijo, vete, apártate de mí, Satanás, porque al Señor está escrito, al Señor servirás y solo a Él adorarás. Qué compromiso tan maravilloso del Señor Jesús, que nos enseña a someternos a Dios y a resistir al diablo. Sometámonos a la palabra de Dios, obedezcamos la palabra de Dios y resistamos al diablo con la palabra de Dios. Y después dice, acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Fíjate cómo a veces nos vamos separando de Dios, nos vamos alejando de Dios, nos vamos alejando. Claro, oro, ¿verdad? Porque ahí la palabra de Dios dice que también que sigo pidiendo y sigo diciendo que soy creyente. Y sí, pero la verdad, si yo te pregunto en esta mañana, ¿estás más cerca de Dios que cuando creíste? ¿O estás más lejos de Dios cuando creíste? Si estás más lejos de Dios cuando creíste, la palabra de Dios dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Finalmente, vamos a ver la sabiduría celestial. ¿Cuáles son las características? Las características de la sabiduría celestial. En primer lugar, es pura. Dice el capítulo 3, verso 17. Dice, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante toda pura, es decir, está libre de contaminación, está libre de rivalidad, está libre de envidias amargas, está libre de ser amigo del mundo, está libre de ser amigo del mundo, está libre de todas esas cosas que es completamente contrario a todo lo que es la sabiduría del mundo. La sabiduría terrenal. Después dice que es pacífico. Fíjense qué tremendo. La sabiduría terrenal te va a llevar a tener rivalidades, amargura, todos estos sentimientos dentro de tu corazón y no puedes tener paz. La sabiduría que viene de lo alto trae paz a tu vida. Si necesitas paz esta mañana, necesitas, como dice aquí la prescripción, ser humilde, someterte a Dios y acercarte a Él. Y deja que el Señor te llene de su paz. Después dice que es bondadosa, que es amable. Es la imagen de una persona que no exige únicamente sus derechos, sino que está dispuesto a incluir a otras personas. ¿Sabe que cuando estamos creciendo en nuestra adolescencia, cualquier cosa que nos sucede es un drama? No es verdad. Cuando estamos creciendo en nuestra adolescencia, me sale un granito y siento que es un granote de este tamaño en mi cara. Yo voy a ir a la escuela porque me salió un grano. Y es un granito, nadie lo ve, pero tú lo ves, un granote de este tamaño. En aquel entonces, cuando yo estaba adolescente, tenía 12 años por ahí, salió la película esa de Fiebre de Sábado por la Noche. Y era, ¿se acuerdan de John Travolta? Y era la película. Entonces yo quise ir a ver la película, pero era para adolescentes y adultos. Y pues, imagínense si ya ni les digo mi edad, estoy de este tamaño cuando tenía 12 años. Entonces llego al cine, ¿verdad? Muy acá adolescente. Y en el cine me dice, tú no puedes entrar. Casi me suicido. No puede ser, yo ya soy un joven. Pero lo curioso fue que iba con mi hermano mayor y él llevaba a sus amigos. Uno de ellos es Odiseo Bichir, su hermano es Damián Bichir, el que ganó el Oscar hace unos años por mejor actor. Entonces yo iba con ellos y entonces Odiseo, el hermano de Damián Bichir, se detuvo en la puerta y le dijo al que estaba ahí, no, él viene con nosotros. Eso me hizo sentir también de que él no solamente pensó en él, de que yo ya estoy adentro, sino él vio que a mí no me dejaron pasar y se regresó y empezó a abogar por mí. Claro, todo el mundo me dejaron pasar. Pero eso me hizo sentir muy bien. Escucha, cuando tú aplicas la sabiduría de lo alto, ves por los demás, no por ti. Aunque pudieras exigir tus derechos, aquí dice que la sabiduría de lo alto es ver por los demás. No nada más por ti, es dócil. Se puede ajustar fácilmente, es decir, es obediente. Es muy difícil para nosotros ajustar nuestra vida a nuestra voluntad, a la voluntad de Dios. Pero cuando aplicas la sabiduría de Dios,
es dócil y puedes someterte a la palabra de Dios. Da buenos frutos, es imparcial. Ya hablamos de ser parcial o discriminador en el capítulo 2. ¿Y cuál es el fruto? En verso 18 dice, sin embargo, 3:18 dice, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Santiago entonces resume la sabiduría de lo alto con una sola palabra. ¿Cuál es? Paz. Paz fue lo que vinieron a decir los ángeles cuando el Señor Jesucristo iba a nacer. Paz y buena voluntad para con los hombres. Paz fue lo que la gente salió a gritar cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén y comenzó a decir, paz, bendito el que viene el nombre del Señor. Paz es lo que el Señor Jesucristo ofreció a todo aquel que está trabajado y cargado, y Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como el mundo la da. Paz es lo que necesitamos, paz es lo que piden las Misses Universo, ¿verdad? Las competidoras en el Miss Universo. ¿Y usted qué opina del mundo? Necesitamos pedir por la paz del mundo. Paz es lo que necesita tu alma, y es lo que el Señor Jesucristo te ofrece. Tal vez esta mañana hay rivalidad, conflicto, todas estas cosas en tu vida, amargura. Tienes problemas con alguna persona, con tu papá, tu mamá, tu tío, tu vecino, y has vivido con eso. Esta mañana el Señor te ofrece y te dice, si quieres resolver esa situación, aplica la sabiduría de Dios. Ya no sigas usando la sabiduría de este mundo. Y hoy tú puedes experimentar una paz maravillosa que viene de la sabiduría que viene de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Padre, gracias porque tu palabra nos habla y nos habla claramente. Tú eres un Dios maravilloso y tú sabes cuál es nuestra necesidad en esta mañana y tú nos hablas. Proverbios capítulo 4 verso 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no olvides mis palabras ni te apartes de ellas, no abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema. Te obsequiará una bella corona. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras y los dice el capítulo 8 de Proverbios, ¿acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Toma su puesto en las alturas, a la vereda del camino y en las encrucijadas, junto a las puertas que dan a la ciudad. A la entrada misma grita a voz en cuello, a ustedes los hombres los estoy llamando, dirijo mi voz a toda la humanidad. Ustedes los inexpertos adquieran prudencia, ustedes los necios obtengan discernimiento. Escúchenme, que diré cosas importantes. Mis labios hablarán con justicia. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio, míos son el entendimiento y el poder. Por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. A los que me aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací, no habitaba entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fuesen formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas. Ahora, hijos míos, escuchadme. Dichosos los que van por mis caminos, atienden mi instrucción y sean sabios, no la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. Señor, muchas gracias por tu llamado este día. Señor, aquí estamos delante de ti y tú has examinado nuestro corazón
Y Padre, tú nos has mostrado lo que hay en él. Y si esta mañana tú necesitas humillarte, es decir, reconocer, si tú necesitas acercarte a Dios, este es el momento, este es el tiempo. Dios está clamando, Dios está llamando, porque Él te anhela celosamente. Ahí en tu lugar, dale gracias a Dios. Experimenta la paz de Dios. Si dices, Padre, perdóname, ayúdame a controlar. Ahora que sé, yo conozco tu palabra, Señor, pero no la estoy aplicando, pero ahora quiero aplicarla en mi vida, Señor. No me voy a dejar dominar más por mis emociones, por mis deseos carnales, sino que voy a aplicar tu palabra en mi vida. Voy a ser dócil a ella y voy a dejar que tu Espíritu Santo trabaje en mi vida para que yo pueda someterme a tu palabra, para que pueda obedecer. Señor, te doy las gracias y hago este compromiso contigo.